Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos con mucho gusto y mucho agrado y le queremos invitar a que se quede con nosotros. En esta ocasión, la consejera presidenta, la maestra Gabriela María de León Farías, nos presenta una interesante charla. Vamos con usted, presidenta. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Antes de comenzar, quisiéramos agradecer a quienes nos ayudan a la difusión de este programa, especialmente a Núcleo Radio y Televisión, a GPS Media, a Coahuila Radio y Televisión y por supuesto a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Gracias de nueva cuenta por acompañarnos. Y no se vayan porque hoy vamos a tener un programa muy interesante. Estaremos hablando acerca de la libertad de expresión y cuáles son sus límites. ¿Nos podemos decir todo? ¿Qué pasa en aquellos casos en que nuestras expresiones son ofensivas, son racistas o incitan a la violencia? ¿Están protegidas? Y para hablar de este tema le damos la bienvenida al doctor Rogelio López Sánchez. Él es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Jaén, España, y su línea de conocimiento son los derechos humanos. Actualmente es investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y es un infatigable escritor. Cuenta con 8 libros de su autoría y más de 60 artículos científicos publicadas en revistas indexadas y arbitradas, así como capítulos en libros. Bueno, tenemos algunas publicaciones más relevantes: la garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana, entre otros, y ha sido conferencista magistral en el Poder Judicial de la Federación, en sedes como Guadalajara, Ensenada, Coahuila, Monterrey, y bueno, profesor en las asignaturas de posgrado de argumentación jurídica, derechos fundamentales y teoría de la Constitución, además de ser un gran amigo. Gracias, Rogelio, por acompañarnos el día de hoy, y pues estaremos hablando de la libertad de expresión. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Sí, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues conozco de antemano el programa, me parece bastante enriquecedor que a los ciudadanos y ciudadanas del estado de Coahuila y pues de todo el país, porque ya no hay límites con las redes sociales, se difunda la cultura cívica en su máxima expresión. Entonces, pues encantado de estar por aquí y pues esperemos más invitaciones, ¿no? Esta es la primera ocasión que me toca participar. Bien, pues el tema de hoy pues es, digamos que un tema bastante controvertido en las sociedades liberales como la nuestra, en las sociedades occidentales o los modelos que buscan de alguna forma maximizar las ideas, porque de alguna forma las ideas son las que forman opinión pública. Si no hubiera ideas que se transmitan de manera adecuada, pues no existiría opinión pública. No la pasaríamos a lo mejor viendo series de televisión o novelas, ¿no? Entonces, si algo forma la opinión pública de la gente y forma críticos en cuanto a movimientos políticos, pues son precisamente las ideas, ¿no? Y son las que deben de fluir. En ese contexto, la libertad de expresión, pues es uno de los valores principales que cimentan nuestras democracias modernas, nuestras democracias liberales surgidas de las grandes revoluciones en el mundo, como la francesa, la americana, la inglesa. Pues se pregona este tipo de libertades. Quizá a lo mejor en Oriente es otra historia. En Oriente, en países como China, en Corea, en Japón, la libertad de expresión se entiende de otra manera. Quizá ellos piensan más en lo colectivo, nosotros pensamos más en lo individual, en lo liberal. Y bueno, pues ese es el modelo que impera. Y más allá de quizá una definición, son puntos de partida. Los puntos de partida tienen que ver con que el Estado no puede interferir bajo ninguna circunstancia en limitar al individuo de difundir su idea, a menos de que
existan restricciones, en este caso expresas, ¿no? Hay varias interpretaciones que podemos tener sobre esto. Una parte del modelo europeo, que surge, digamos, el modelo continental europeo más bien, y el modelo de América, bueno, de los Estados Unidos principalmente, que maximiza la libertad de expresión. Y bueno, pues este es un tema interesante. Bueno, pues como todas y todos sabemos, pues es un derecho fundamental, es un derecho humano, el poder expresar nuestras ideas. Pero ¿cuáles son los límites? Y también quisiera que tocaras un tema muy importante en el tema de la libertad de expresión, pues que es la censura. ¿Qué se entiende por censura y quiénes son, para que sea condenable esta censura, quiénes son quienes tienen que limitar ese derecho de la libertad de expresión? Claro. Existen dos modelos. Un modelo que proviene de los Estados Unidos de Norteamérica, y otro modelo que proviene de Europa continental. En Europa se regula por la Convención Europea sobre Derechos y Libertades Fundamentales, mientras que en América, bueno, América Latina, se regula por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, la propia Convención Americana establece de manera muy expresa los temas de censura. La censura consiste en que el Estado va de manera previa a limitar un mensaje o una idea que cualquier particular pueda difundir en una sociedad democrática. La censura previa también, de manera, digamos que más evolucionada, se han identificado algunos medios indirectos de restringir la libertad de expresión. Por ejemplo, en Venezuela, en su momento, algunas televisoras no les fueron renovados las concesiones que ellas tenían para poder seguir en el Estado difundiendo a través de sus canales. Este tipo de censura también, o este tipo de estos medios indirectos que utiliza el Estado para acotar la libertad de expresión, también pueden considerarse censura. El que un Estado hoy en día restrinja también ciertos canales de Internet que tienen noticias no tan agradables para su ciudadanía, también es un medio de censura indirecto. Entonces, vemos que con la dinámica de las nuevas tecnologías, la censura también puede ser indirecta e incluso se vuelve más invisible, ¿no? Imaginemos que hoy en día Google controla casi el 90% del contenido en Internet. Yo no me quiero imaginar un particular controlando lo que ves y lo que no ves. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que pensamos que Internet o los buscadores son como una especie de selva en la que, la jungla en la que todo se permite, Google hasta cierto punto, con cada uno de los parámetros que tiene para modular la información que te puede aparecer, hoy en día las personas lo han convertido como un medio como una especie de consultor al cual podemos acudir cuando tengamos alguna duda, ¿no? Pero el alterar o el regular los contenidos no, digamos que no tiene una normativa clara, y hasta cierto punto hoy en día estas redes, lo que son redes sociales, los buscadores digitales, se han convertido parte fundamental en la manera en que nosotros consumimos información. Fíjate que has tocado un tema, además de muy interesante, pues que está en nuestro día a día, porque precisamente el tema de la censura en las redes sociales surgió hace algunos días. Tú recordarás cuando, bueno, pues sucedieron estos hechos tan lamentables en nuestros vecinos del norte, en el Capitolio, en donde se consideró que el propio presidente había arengado, había invocado a la ciudadanía a que hicieran esta revuelta, y le fueron suspendidas sus cuentas de redes sociales para que no siguiera difundiendo sus mensajes, porque alguien los consideró que pudieran ser violentos. Eso es por una parte. Quien censuró al presidente pues fue un particular. No estamos hablando de la censura del Estado, sino que fue prácticamente un particular. Y otro tema, Rogelio, también muy interesante es
Ahora que estamos en este contexto de pandemia, en medio de este proceso electoral 2021, que será el más grande de la historia de México, pues también estaremos utilizando las redes sociales para las campañas políticas. Y son precisamente los particulares, pero además extranjeros, quienes estarán regulando lo que se puede y no se puede decir en estas campañas. ¿Cuál es tu lectura? Claro, sí, eso es definitiva, totalmente muy interesante. Y la parte, digamos, comenzando con la parte general, la propia Convención Americana retoma algunos aspectos que tiene que Estados Unidos ha regulado, sobre todo su Corte Suprema es la que tiene, por así decirlo, mayor prestigio a nivel mundial y coinciden en temas que tienen que ver con apología a la guerra, al odio, ya sea por temas raciales, religiosos o incitación a la violencia. Y aquí viene el tema quizá más controvertido, porque lo que implica para mí incitación a la violencia puede no implicar incitación a la violencia para otros, pero eso solamente se puede determinar en un contexto determinado. Es decir, hasta qué punto puede resultar una idea por sí misma, aunque se considere ofensiva o desagradable para muchos, o sea, un discurso racista como el del todavía presidente Donald Trump, puede ser desagradable para muchos de nosotros, pero no por ello se puede limitar, en este caso, una idea, por más desagradable que nos parezca, dice la Corte Suprema con esas palabras. Sin embargo, lo que sí está limitado es esta incitación a la violencia a la cual hacía alusión tanto el titular de Twitter como el otro CEO de Facebook, que hablaban precisamente de este tipo de incitación a la violencia que terminó pues básicamente la muerte de personas que ingresaron al Capitolio. Y en México hemos llegado un poco tarde a este tema. En 2008 se trata de regular un modelo de comunicación, se trata de regular radio y televisión a través del modelo de comunicación, pero cuando se implementa nos damos cuenta que en 2010 pues es el boom de lo que son redes sociales, de WhatsApp, de todos los medios de comunicación que son, y el declive hasta cierto punto de la televisión. Entonces vemos que de pronto los candidatos emergen bajo otra forma de comunicación política, incluso candidatos que montan sus campañas exclusivamente en redes, y empieza el INE a preocuparse. Y hoy en día el INE tiene ya directamente convenios con Facebook, pero es bastante complejo en la práctica cuando los tribunales resuelven ese tipo de asuntos, estar entablando conversaciones con Facebook y solicitarle suspensiones, por ejemplo, de contenidos, ¿no? Facebook tiene sus políticas de privacidad y políticas de contenidos. Twitter tiene políticas de contenido. TikTok tiene políticas de contenido, pero están limitadas, ¿no? En cambio, en el tema electoral, aún no tenemos una regulación clara. El INE carece de facultades para, digamos que para reglamentar todos los tipos de contextos o escenarios que pudiesen ser violatorios de la ley. Y el único es el legislador. Y el legislador no ha movido la pluma para establecer infracciones. Y es en este caso casuístico, caso por caso, que el tribunal resuelve asuntos. Y pues en este escenario de pandemia vemos tanto el proceso electoral, los procesos de Hidalgo y Coahuila son ejemplo claro del empleo de redes sociales, ¿no? Entonces, frente a una omisión muy clara del legislador, justificada o injustificada, tenemos que tienen que entrar los tribunales a suplir esas omisiones. Entonces, es complejo porque a veces los actores políticos no están de acuerdo. Porque pues, evidentemente al no estar regulado de manera expresa en la ley, pues hay una queja muy clara, ¿no? Oye, ¿cómo me vas a sancionar por algo que el legislador ni siquiera ha reconocido? Pues te castigo porque la infracción por sí misma es violatoria, estás alterando el orden electoral y pues es una infracción. Entonces, es complejo también porque se habla mucho de una sobreregulación. Mencionabas hace un momento, ¿hay sobreregulación? Es que no hay regulación realmente así hay una regulación en cuanto a contenido, a los tipos de infracciones, pero jamás se dijo
si esto podía ocurrir o no en redes. Y voy a poner unos ejemplos en un momento más que pudieran resultar hasta cierto punto que el legislador no los ha contemplado, pero quizá puedan resultar interesantes para temas en sucesivas ocasiones, ¿no? Pues qué interesante tema. A ver, ¿nos podemos o no nos podemos decir todo lo que queramos? Nuestras expresiones, si son ofensivas, para quién lo son o en qué contexto pudieran también serlo. Y bueno, todos estos temas los vamos a seguir tratando después de esta pequeña pausa. No se vaya, estamos en La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Estamos hablando sobre la libertad de expresión y sus límites. Regresamos en unos momentos. Gracias por acompañarnos a La Urna. Regresamos a este programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Estamos hablando el día de hoy, platicando con el doctor Rogelio López Sánchez acerca de la libertad de expresión y sus límites. ¿Nos podemos decir de todo? O bueno, hasta dónde podemos expresar nuestras ideas. Y antes de continuar, bueno, quisiéramos poner este ejemplo, bueno, pues de un tabloide o de una revista francesa que se llama Charlie Hebdo, que es una revista pues semanal de sátiras, de chistes, y bueno, pues de reportajes irreverentes, viñetas también, bueno, pues que se caracteriza precisamente por ser de izquierda y hacer críticas y sátiras sociales. Y bueno, pues esta revista en su momento, por ahí de 2011, empieza a publicar algunas publicaciones o algunos contenidos que, bueno, hacían referencia a temas religiosos, y habrá que decirlo, no solamente de una religión, sino en general, criticaba algunas prácticas religiosas y, bueno, hacía algunos comentarios con relación al poeta Mahoma, y bueno, algunas personas lo encontraron muy ofensivo, y aunque había algunas advertencias de que dejaran de hacer estas publicaciones, pues continuaron haciéndolas, y en el año 2015, en enero de 2015, pues hubo un atentado a sus instalaciones que terminó con la muerte de 12 personas. Al final publicaron esta última, o bueno, no fue la última, pero sí fue esta publicación que decía: todo está perdonado, yo soy Charlie. Doctor Rogelio, pues, ¿qué nos podemos decir y hasta dónde? ¿Hasta dónde exactamente es el tema fundamental en todas las sociedades liberales democráticas? Definir hasta dónde puede llegar el orden público o la moral pública. Son conceptos vagos y que los dejó por allí el legislador indeterminados para que fuera cada situación en concreto como esta la que definiera hasta cuál sea el alcance, ¿no? Entonces, ante situaciones bastante delicadas como el tema musulmán, pues nuestras sociedades occidentales responden de manera muy, muy tajante. No vamos a permitir el uso de la violencia ni la restricción de manera directa o indirecta, aun sea la religión que se trate. Estamos en un estado laico y evidentemente que el papel de los medios de comunicación, como decíamos hace un momento, es fomentar las ideas, fomentar el debate público. Mientras haya más opinión pública, hay mejores ideas. Entonces, en este caso en particular, a pesar de que se alegaba mucho de parte de los grupos musulmanes en Francia sobre una incitación hasta cierto punto al odio o que los grupos se sentían ultrajados, pues no hubo una respuesta favorable precisamente porque el criterio es bastante claro frente a acciones como esta de violentas en contra de la libertad de expresión. No hay protección alguna, ¿no? Entonces,
es muy claro y tajante, reitero, tanto el modelo europeo como el modelo norteamericano de nuestros vecinos para proteger las ideas. Digo, hasta hace 2 semanas que ya vimos que Twitter aparentemente y Facebook sí pueden limitar en ese caso el discurso. Y quiero hablar desde este punto de vista, no es que estemos de acuerdo hasta cierto punto con las caricaturas de Hebdo o con el discurso de Trump. No se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo, o odiarlo o amarlo. No, se trata simplemente de que él pueda usar los canales para expresar sus ideas, tal cual. El tema fundamental, tal cual se ha consagrado hoy en día, en mayo del año pasado, la reforma al tema de violencia política de género. Se contempla ya expresamente la ley que expresiones de ese tipo merecen una suspensión, por ejemplo, en el tema de una medida cautelar ante un procedimiento sancionador o ante un lenguaje que tenga, en este caso, implícito o se entendería como implícito que altere el orden público. Alguien que está emitiendo expresiones que tengan que ver con la misoginia, con todo aquel lenguaje de odio hacia un género, ¿no? Lo mismo podría ser con raza, religión. Entonces, el límite está, y aquí es lo complejo, porque le dan a los tribunales las atribuciones para interpretar un discurso. Y cuando se interpreta un discurso, estás interpretando cultura. Y aquí viene lo complejo, ¿no? Pero para eso están los órganos jurisdiccionales. Y la verdad, pues es bastante loable que en México tengamos un órgano especializado nada más para eso, porque la sobreregulación, o más bien la sobrejudicialización de asuntos en los tribunales es muy amplia, entonces requerimos que haya válvulas de escape para desahogar este tipo de asuntos. Y bueno, doctor, lo has dicho muy bien. A ver, la judicialización en el sistema electoral mexicano, pues ya se ha hecho muy grande. Y además no camina al mismo ritmo que las redes sociales, ¿no? Ustedes saben que una noticia o una expresión en redes sociales en cuestión de segundos puede ser viral. Y el proceso para detenerla y para acudir ante la autoridad o para denunciarla en la propia plataforma, pues es muy, muy lento e incluso en algunos casos, como bien lo decías, no está bien claro ni bien regulado. Y bueno, volvemos al tema. En el caso de Estados Unidos, quien censuró al presidente por considerar que sus expresiones eran violentas, pues fue una empresa privada, fueron las plataformas de Twitter y de Facebook. Y ese mismo tema lo vamos a ver en las campañas. Quienes estarán censurando lo que se puede y no se puede decir, pues en su caso serán las empresas de Facebook, de Twitter, de TikTok y de todas las plataformas de redes sociales. Sí, eso quizás nos lleva a plantearnos algunos puntos que podríamos dejar en el tintero que tienen que ver con la posibilidad de corregir. Hoy, evidentemente que si hay un mensaje en redes y se difunde rápidamente, pues me afecta. Hoy en día hay un asunto muy interesante que ahorita no lo han resuelto todavía en sala regional especializada, pero es sobre una aspirante en un estado que aparece en la plataforma Netflix. Entonces, es importante porque hasta hashtag le pusieron a la aspirante. Entonces sale Lady Netflix. Esto podría resultar hasta cierto punto ofensivo, todo lo que implica ladies o mis reyes o este tipo de empleo de hashtag en redes, en plataformas sociales, pues implica hasta cierto punto una degradación de la imagen de la persona. Y siendo, como tú dices, tan volátil y tan dinámica el empleo en redes y lo fácil que se propaga la idea o un mote que le puedan poner a una persona, pues resulta doblemente peligroso porque el derecho debería ir a la par. ¿En qué sentido? En el sentido de permitirle a la persona rectificar, como dice la propia Convención Americana, que hasta cierto punto ya lo tiene la legislación electoral, no se ejercita mucho el derecho, pero ya está, al estar reconocida la Convención Americana,
uno lo puede ejercitar ante los órganos jurisdiccionales. En aquellos estados que lo tengan, pues, se ejercita a través de los mecanismos administrativos, pero se debería de contemplar ya seriamente un derecho a la rectificación e incluso viendo el aspecto digital, me atrevería a decir algo que ha estado muy olvidado y no se ha explorado mucho en México, algunas 2 sentencias de la Suprema Corte Mexicana, el derecho al olvido. ¿Qué tipo de lenguaje ofensivo o me pudiera resultar ofensivo en mi imagen o a mi persona que me pudiera afectar en un proceso electoral? Que en un momento determinado, si el tribunal llega a demostrar que es falsa la información y que me sigue afectando porque sigue apareciendo en un buscador, tenga la obligación esa plataforma de eliminarlo. Entonces, es complejo, pero Facebook ya lo hace. A nosotros nos tocó en su momento suspender contenido en Facebook, por ejemplo, que en este caso era contrario a género, era violencia de género en contra de una entonces candidata, y se canceló la publicidad. Sin embargo, seguía apareciendo en otras publicaciones de Facebook. Ya de pronto hay cada grupo que se pueda generar para una necesidad en especial, seguía apareciendo en grupos, y es casi imposible parar básicamente en un proceso electoral todo este tipo de publicaciones, ¿no? Algunos dicen, los norteamericanos sostienen mucho, es que en una campaña no puedes alterar ese tipo de situaciones, no puedes parar, no puedes frenar la libertad de expresión porque está en su máximo apogeo, ¿no? Digamos que es un caldo que está efervescente, en el cual si te metes ya no sales, ¿no? Entonces, de pronto, no sé hasta qué punto llegamos hasta este momento, pero en este momento el discurso político debe ser acorde a las reglas que la propia sociedad mexicana ha expresado, ¿no? Si en su momento se decidió o estuvimos de acuerdo con esas reglas son las que deben de primar, ¿no? Aunque nos parezca hasta cierto punto limitativo del discurso político, las reglas tienen un motivo. Evidentemente que el motivo en su momento que expresó el constituyente en 2008 fue el exceso o el abuso. Evidentemente, para evitar ese abuso viene la restricción. Entonces, estamos frente a un modelo restrictivo bastante complejo, sobre todo en la interpretación, porque un tribunal básicamente se convierte en un tribunal, dicho con mucho respeto, de censura. Porque de pronto te encuentras y de pronto estás leyendo el discurso y dices tú, o yo voy a interpretar un discurso. O sea, como tribunal, voy a arrojar esa carga tan importante de decirle a un precandidato, un candidato, oye, no lo digas así. O sabes que esta palabra no y te multo. Eso sí, la parte electoral es muy respetuosa en ese sentido, porque a lo máximo que puede llegar es a una multa. Entonces, eso sigue siendo, digamos, lo menos lesivo a la libertad de expresión de la candidata en su momento, pero sigue siendo, digamos que hasta cierto punto una restricción indirecta, porque no me la puedo pasar viviendo de multas todo el proceso electoral, ¿no? Tampoco. Pues sí, este es un tema muy polémico que además está muy de moda y es muy actual. También, bueno, pues están los casos de aquellos cuentas oficiales de alguna institución que luego hacen expresiones inadecuadas, pues a quién se le atribuye la expresión, o de algunos funcionarios públicos que también hacen expresiones incorrectas, pero lo hacen desde sus cuentas privadas y argumentan que es un tema de libertad de expresión. Y bueno, pues muchas veces se les olvida que son figuras públicas y que no pueden desligarse del cargo que ostentan, ¿no? Sí, este tema hasta cierto punto fue regulado. Hoy en día seguimos con la vacatio famosa aquella del artículo 134, párrafos 7º y 8º, que siguen sin regularse. Tenemos ya casi, pues ya irá para 6, 7 años que no hay regulación. Y esto es algo complejo porque los tribunales tienen que, pues más o menos, como se les da a entender, pues tratan de interpretar. Hay un acuerdo del INE que regula la propaganda, promoción personalizada y el uso de recursos públicos,
en campañas o en procesos electorales. Y a veces los servidores públicos, hoy en día podemos ver, abrimos TikTok y está una diputada por ahí hablando, ¿no? En el Congreso. Entonces, se tiene la incertidumbre sobre si en tiempos oficiales puedes hacer uso de hasta qué punto es debido o es indebido, constituye o no una promoción personalizada por el solo hecho de que aparezca el servidor público, o si la cuenta es administrada únicamente por él o ella en un momento dado, o si la administra la propio Departamento o Dirección de Comunicación Social del propio gobierno. Entonces, digamos que cada vez es más casuístico, pero sí hay una regla fundamental a partir de la reforma al artículo 134, es que el servidor público, él o la servidora pública que esté en servicio, pues no puede promocionarse o aprovechar, digamos que los logros del gobierno para impulsar su imagen, su nombre o sus aspiraciones políticas, ¿no? O sea, no me puedo colgar un logro gubernamental y hacerlo, digamos que personificar el logro de gobierno a partir de la difusión del mismo en una red social y en cualquiera, ¿no? Los medios tradicionales, evidentemente, y redes sociales. Entonces, la prohibición es bien clara, pero el tema fundamental aquí entra cuando la o el servidor público trata hasta cierto punto de aparecer sin que el discurso político sea totalmente de ensalzamiento, ¿no? Hoy en día lo que mencionaba hace un momento con el caso de Netflix, que está en litigio, lo que alegan precisamente es que la alcaldesa aparece en una película. Y al aparecer en la película, en proceso electoral, la sola aparición genera una especie de desventaja frente a los demás. Entonces, muchos hablan de eso. Oye, el solo hecho de aparecer me genera o no una ventaja. Hoy en día, si ustedes se fijan en los pueblitos, por ejemplo, aquí en Nuevo León hay muchos donde el medio de comunicación oficial es Facebook, para alcaldes, por ejemplo, porque se dificulta la comunicación, o WhatsApp. Pero al final de cuentas, Facebook resulta ser una herramienta estupenda para comunicarle a las personas lo que haces, sin que implique en ninguna forma promoción, ¿no? Al final de cuentas, vamos a estar aquí poniendo vacunas, vamos a estar aquí atendiendo con brigada médica, vamos a estar aquí haciendo esto. Entonces, eso se ha judicializado bastante, porque en este momento de pandemia implica, y proceso electoral implica promoción personalizada, según algunos. Entonces, apenas está el tribunal definiendo estos límites. Ya hay algunos, sabemos de antemano que el 134 admite límites y la propia LIGIPE, que tienen que ver con salud, educación, catástrofes naturales, y se pudiera considerar la pandemia como una especie de excepción a la regla, porque evidentemente la sociedad tiene que estar informada, ¿no? No puedo estar yo también, quédate en tu casa, a decir la calidad, yo también me quedo en mi casa y apago las redes, ¿no? Pues tengo que estar al pendiente, prendiendo las redes y estar en comunicación con la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese tema va a ser neurálgico porque muchos y muchas van a desear la reelección y van a aparecer. Entonces, el debate sin duda va a ser ese. ¿Requiere regulación? No la tenemos, no la vamos a tener porque es imposible fácticamente. Entonces, tenemos que jugar con lo que tenemos, ¿no? Con las reglas que actualmente tenemos. Pues muchas gracias, Rogelio López, por acompañarnos. Desgraciadamente, pues el tiempo es corto y ya se nos terminó, pero de verdad este tema fue muy interesante. Y bueno, quisiera comprometerte que nos vuelvas a acompañar en unas emisiones más de este programa para tratar temas igual de interesantes y polémicos que el que tratamos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues te deseamos un feliz año. Gracias igualmente y pues encantado de participar el día de hoy. Gracias y a quienes nos siguieron y nos escucharon a través de nuestras redes sociales, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, les recuerdo que la próxima semana tenemos una cita en La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Yo soy Gabriela de León y pues nos vemos pronto.
Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.